Atención, atención amigos de Inmigración TV, noticia de último momento sobre arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Aumentarán las chances de arresto y deportación de inmigrantes indocumentados. Esto afecta nada más y nada menos que a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven actualmente en Estados Unidos. Hace pocos días te contábamos que un juez de Texas le dio más poder a ICE, la Policía de Inmigración, para arrestar y finalmente deportar inmigrantes indocumentados. Te contábamos también que el gobierno de Biden apeló esta sentencia del juez. Pues bien, la noticia entonces de último momento es que el gobierno de Biden acaba de perder su apelación. ¿Qué significa esto? Que sigue en pie la decisión del juez de Texas y que entonces la Policía de Inmigración, ICE, tendrá más poder para detener inmigrantes indocumentados. En este video te voy a contar todos los detalles y qué es lo que sucederá a partir de ahora, qué es lo que puede hacer el gobierno de Biden a partir de ahora. Soy Julio Llanarte, abogado de inmigración. Esto es Inmigración TV. Vamos ya mismo a la información y que, como siempre te decimos, esto es importante de aclarar: si estás en Estados Unidos sin un estatus migratorio, si estás en Estados Unidos sin documentos, siempre existe el riesgo de detención y finalmente de deportación. Esto es así. No te olvides de suscribirte apretando la bendita campanita si no te perdés ninguna noticia como esta ni ningún video. Pues bien, sin embargo, los arrestos y deportaciones disminuyeron durante el gobierno de Biden en el último tiempo, y esto se debe a que el año pasado el gobierno de Biden había establecido una guía, unos lineamientos para ICE, que es la Policía de Inmigración, para priorizar cuáles iban a ser los inmigrantes que serían detenidos y cuáles no. Esta guía decía que había que enfocarse en los inmigrantes con delitos graves, o aquellos inmigrantes que además son terroristas o espías, o aquellos que acaban de cruzar la frontera hace poco tiempo, pero no enfocarse en todos los inmigrantes, en los 11 millones de inmigrantes, sino en estos que te acabo de decir. Esto obviamente produjo alivio en muchos inmigrantes que viven, la mayoría, que viven con miedo, que vivían con miedo constantemente en Estados Unidos de ser detenidos. Entonces estas personas, son personas que viven hace muchos años en Estados Unidos sin documentos y que no tienen delitos. Entonces, en el último tiempo estas personas tuvieron más tranquilidad. Pero hace pocos días, te contaba en otro video que el juez Tripton, que es un juez de Texas y que fue nombrado por el expresidente Donald Trump, declaró ilegales estas guías, estos lineamientos y prioridades de Biden. En palabras más simples, esto significa que el poder de ICE, la Policía de Inmigración, aumentó. O sea que te va a tener más libertad para detener inmigrantes indocumentados. El gobierno de Biden, ¿qué hizo ante esto? Apeló la sentencia del juez Tripton de Texas, y la noticia de último momento es que la Corte de Apelaciones, la segunda instancia judicial, que se llama Circuito Quinto, dictó una sentencia hace instantes en contra del gobierno de Biden, dándole la razón al juez de Texas. Por lo tanto, lo que tenés que saber es que el riesgo de que ICE, la Policía de Inmigración, arreste inmigrantes para que sean deportados se va a incrementar por estos días, así que esto afecta directamente a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Además, esta sentencia del juez también tendrá un efecto en la Corte de Inmigración, seguramente, que sigue las directrices del gobierno, que tendrá que acatar este fallo. Veremos qué termina de suceder en esto también. Y un tema importante que te quiero aclarar es que esta es una decisión que, como te decía, es de la Corte de Apelación del Circuito Quinto y tiene efectos en todo el país, en todo Estados Unidos, salvo en 4 estados: Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. ¿Por qué? Porque allí hay una corte del circuito distinta, que es la corte del circuito sexto, que dijo lo contrario a la corte del circuito quinto. Para explicarlo más fácil, solo en estos 4 estados los riesgos de arrestos no van a ser altos, en el resto del país sí. Así que Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee no tienen tanto riesgo como el resto de los estados. La pregunta entonces que te estarás haciendo ahora obviamente es, bueno, ¿qué puede hacer ante esto el gobierno de Biden? ¿Cómo sigue esta historia? ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno ante esto? Pues bien, le queda un último recurso judicial, una última chance, como decimos, la bala de plata. ¿Cuál es la bala de plata? ¿Cuál es la última chance? La Corte Suprema de Estados Unidos, que es la última instancia judicial que tiene el sistema. Es el tribunal superior que hay, el último. Lo más probable, lo que seguramente pase, es que Biden entonces apele una vez más la sentencia del Circuito Quinto y vaya a la Corte, que es la última instancia judicial, quien deberá decidir de una vez y por todas sobre este tema. Ahora bien,
Veremos si Biden hace esto, si apela ante la Corte, que es lo más probable, y si lo hace, hay que ver qué es lo que decide finalmente la Corte, porque de acuerdo a las últimas sentencias de la Corte, por lo que vimos y por cómo es la composición de la Corte Suprema, es posible, y esto es especulativo, pero es posible que el gobierno de Biden vuelva a perder la apelación. Pero bueno, para esto hay que esperar, tenemos que ver qué es lo que pasa, veremos qué es lo que termina sucediendo. Mientras tanto, es posible además que el gobierno de Biden tome alguna medida administrativa sobre este tema, nueva, diferente. Sobre esto, digamos, tenemos que tener en cuenta sobre todo si tenemos en consideración que estamos en un año electoral y entonces el gobierno por ahí va a querer hacer algo extra, además, veremos. Así entonces, la noticia de último momento es que Biden perdió su apelación y entonces aumentan las chances de arresto y deportación de inmigrantes indocumentados sin restricción. ¿Qué podrá hacer Biden? Apelar una vez más a la Corte. Entiendo que con pocas chances de éxito, pero veremos qué es lo que termina pasando. Te voy a dejar un video muy importante relacionado con este tema si te interesa. No te olvides de suscribirte con la campanita, pórtense bien y no rompan nada. Adiós, amigos.